Hola, hoy nos sumergimos en una faceta sorprendente del Camino de Santiago, algo que va mucho más allá de, bueno, de las ampollas y las vieiras. Tenemos delante un estudio muy interesante sobre lo que podríamos llamar el estatuto jurídico del peregrino compostelano. Exacto, porque peregrinar a Santiago no fue solo una experiencia espiritual o cultural, ¿sabes? A lo largo de los siglos existió un marco legal muy específico, casi como un código del camino, diseñado pues explícitamente para regular la vida y el viaje de quienes iban a Compostela. El propio estudio lo define así, de hecho. Y nuestra misión hoy es precisamente desentrañar ese código. A ver, cómo surgió este conjunto de normas, a quién y de qué protegía exactamente, y bueno, cómo fue cambiando desde la Edad Media hasta tiempos más modernos. Vamos a explorar esto a fondo. Para entender el origen de todo, hay que irse a la tradición, ¿no? Santiago el Mayor evangelizando Hispania, Ajá. su martirio en Judea y bueno, el traslado de sus restos por mar hasta Galicia por sus discípulos. Es el relato fundacional. Y el momento, digamos, históricamente clave es el siglo IX. Claro. La leyenda habla del obispo Teodomiro descubriendo la tumba guiado por unas luces celestiales, ¿no? Y el rey Alfonso II, el Casto, que manda construir la primera basílica. Lo que sí es un hecho contrastado es que Compostela custodia las únicas reliquias del apóstol Santiago conocidas en el mundo. Vaya. Algo que incluso ratificó la Iglesia mucho después, ya en el siglo XIX. Y de esa tumba nace una ciudad, Compostela. El nombre ya lo dice, ¿no? Campus Stellae, el campo de la estrella. Y casi de inmediato se convierte en un imán tremendo. Ya en el siglo XII hay crónicas, fíjate, incluso de fuentes musulmanas, que hablan de multitudes, bueno, multitudes tan grandes que apenas dejaban libre la calzada. Impresionante. Sí, sí. Se pone al nivel de los grandes centros de peregrinación como Jerusalén o Roma, pero muy rápidamente. Claro. Pero su significado va más allá de lo puramente religioso, ¿eh? El historiador Sánchez Albornoz señaló algo que es crucial. El culto a Santiago se convirtió en un símbolo potentísimo ¿De qué? de unidad y resistencia para los reinos cristianos frente al Islam, un factor clave, digamos, en la configuración de una identidad común. Entiendo. Entonces, a ver, ¿quién peregrinaba y por qué? Imagino que al principio la motivación era sobre todo religiosa. Sin duda. Cumplir un voto, buscar el perdón de los pecados, ganar indulgencias, esa era la motivación principal. Pero con el tiempo, bueno, pues se sumaron muchísimas otras. Peregrinaciones por interés cultural, por simple aventura, incluso como una forma, bueno, temprana de turismo. Pero el estudio menciona también peregrinaciones forzosas o menos voluntarias. ¿A qué se refiere exactamente? Pues había varias modalidades curiosas, la verdad. Estaba la peregrinación confesional. ¿Confesional? Sí, impuesta por un confesor como penitencia por un pecado grave. O la penitencial, que esa era dictada por tribunales, tanto civiles como eclesiásticos. O sea, Como castigo por ciertos delitos. Ir a Santiago como condena. vaya, eso sí que cambia la imagen que uno tiene, ¿eh? Y no solo eso. Existían peregrinaciones en representación. ¿Cómo es eso? Pues que una comunidad entera, ¿sabes? Como una ciudad o un pueblo, enviaba peregrinos para pedir algo a Dios en nombre de todos. Tenemos documentado el caso de Barcelona. En 1456 enviaron peregrinos para pedir el fin de una epidemia de peste. Qué fuerte. O Gerona, en 1529, pidiendo lluvia. Qué curioso. Solidaridad hecha camino, podríamos decir. Y también menciona encargos más personales. Claro, la peregrinación testamentaria. Eso era muy común. ¿Dejarlo en el testamento? Sí. Alguien dejaba escrito en su testamento que un heredero, o bueno, una persona pagada para ello, peregrinase por la salvación de su alma. O la peregrinación por delegación, si alguien había hecho la promesa, pero no podía cumplirla personalmente. Las partidas de Alfonso X, ese gran código legal del siglo XIII, ya distinguían claramente entre la peregrinación voluntaria, la hecha por cumplir un voto, y la impuesta como penitencia. Ya. Y junto a toda esta gente movida por fe o por necesidad, también estaban, bueno, los otros, los que veían una oportunidad. Efectivamente, la picaresca. Individuos que se disfrazaban de peregrinos para aprovecharse de la caridad, de la hospitalidad o de los salvoconductos y cometer delitos. Claro,
Pero ojo, esto no debe eclipsar la realidad de que por el camino viajaron figuras como San Francisco de Asís, Santa Brígida de Suecia, nobles, reyes como Luis VII de Francia. La imagen clásica del peregrino con el bordón y la vieira es solo una parte, ¿sabes?, de una realidad social que era enormemente diversa. Y también es importante recordar que no hablamos de una sola ruta, ¿verdad? Que a veces se simplifica. Exacto. Aunque el camino francés, descrito ya en el famoso Códice Calixtino del siglo XII, sea el más conocido, pues había una red enorme. ¿Cómo cuáles? Pues el portugués, el inglés, que llegaba por mar a los puertos del norte, la Vía de la Plata, siguiendo una antigua calzada romana, rutas desde Cataluña, desde el Cantábrico, todas confluían en Santiago al final. Y aquí es donde la cosa se pone interesante desde el punto de vista legal, según el estudio. Tanta gente distinta, de tantos lugares, con distintas lenguas, costumbres, viajando juntos. Había que poner orden, ¿no? Claro. Surge una lex peregrinorum, un derecho específico para el peregrino. Y lo fascinante aquí es el claro paralelismo con el derecho romano. En concreto con el ius gentium. Ajá. Recordemos que en Roma el peregrinus era el extranjero, el no ciudadano. Y el ius gentium, el derecho de gentes, fue un conjunto de normas más flexibles, basadas en la razón natural, la buena fe, que se desarrolló para regular las relaciones comerciales y jurídicas entre romanos y extranjeros, y entre los propios extranjeros. Era un derecho muy práctico, vamos. Y esa idea romana influyó directamente en las leyes medievales para los peregrinos de Santiago. Muchísimo. Se ve una adaptación directa, ¿eh? Por ejemplo, las normas romanas sobre la responsabilidad de los transportistas marítimos, los posaderos, los dueños de establos, por robos o daños a las pertenencias de los viajeros. Lo que llamaban el receptum. Exacto, el receptum. Pues eso se recoge casi tal cual en las normativas medievales del camino. O sea que si te robaban en la posada, el posadero tenía responsabilidad. Eso viene de Roma. Directamente. Esa idea de responsabilidad por la custodia de los bienes del huésped tiene raíces clarísimas en el derecho romano. Clásico. También normas sobre la hospitalidad, por ejemplo, la prohibición de exigir pagos indebidos al huésped o de abusar de la hospitalidad quedándose más de lo necesario. Ya. Ya estaban en el Código de Justiniano y resuenan en las regulaciones del camino. Se buscaba aplicar principios de justicia y buena fe a esa realidad tan cosmopolita y a veces conflictiva. Y un aspecto clave que destaca el estudio es que ser peregrino otorgaba un estatus legal casi privilegiado. O sea, diseñado activamente para facilitar el viaje. No era solo regular, sino también proteger y favorecer. Correcto. Ser peregrino confería una serie de ventajas y protecciones muy concretas. Por ejemplo, desde muy temprano los reyes hispánicos les concedieron exenciones de impuestos locales. ¿Impuestos? Sí, Alfonso VI en 1072 les eximió del pago del portazo. Ah, el peaje medieval, digamos. Eso es, una especie de peaje por pasar por ciertos puentes o puertas. Embarcarse, por ejemplo. Sancho Ramírez de Aragón hizo lo mismo con aranceles en Jaca y Pamplona en 1076. El objetivo era claro, facilitar el paso. Y no solo ventajas fiscales, también en los tribunales, por lo que veo en el texto. Sí, eso es muy interesante. Varias leyes locales, los llamados fueros, que eran como, cartas magnas que regulaban la vida de una ciudad o región, establecían plazos judiciales especiales si una de las partes estaba de peregrinación. ¿Cómo funcionaba eso? Pues el fuero de Daroca, por ejemplo, daba un año extra para repartir herencias si un heredero estaba ausente peregrinando. Otros fueros suspendían temporalmente las acciones legales contra deudores que hubieran partido a Santiago. Vaya. O prohibían embargar sus bienes durante su ausencia. Eso sí que era protección legal en ruta, ¿eh? Buscaban evitar que el viaje les perjudicara legalmente en casa, claro. Incluso se les llegó a equiparar a los mercaderes en algunas normativas protectoras. ¿A los mercaderes? ¿Por qué? Bueno, porque ambos necesitaban seguridad y libertad de movimiento. Aunque las partidas de Alfonso X, ese gran compendio legal que mencionamos antes, hacían una distinción importante en la intención, ¿eh? Claro. El peregrino busca a Dios y el perdón. El mercader busca la ganancia. Pero en la práctica, pues compartían ciertas protecciones. Claro, porque la seguridad debía ser una preocupación enorme. El Códice Calixtino ya advertía de los peligros. Posaderos que daban gato por liebre, vino aguado, camas sucias. Uf.
Y las leyes recogieron esas preocupaciones, desde luego. Hubo normativas específicas contra el fraude en pesos y medidas ya en el siglo XII en Compostela. Y luego se generalizaron. Ordenanzas municipales posteriores como las de Santiago eran, increíblemente detallistas. Regulaban la calidad de las camas. ¿En serio? Sí, sí. Distinguiendo entre camas para gente de calidad y más comunes, pero siempre exigiendo ropa limpia, también la limpieza de los mesones, y obligaban a tener a la vista los precios oficiales y justos. ¿De todo? Del pan, la carne, el vino, e incluso la paja y la cebada para las caballerías. ¡Qué control! ¿Y el robo? Con tanta gente viajando, a veces con todos sus ahorros, imagino que sería un problema grave. Gravísimo. Y por eso las penas eran especialmente duras. Algunos fueros medievales contemplaban directamente la pena de horca para quien robara a un peregrino en el camino. La horca. Sí, sí. La Iglesia, por su parte, imponía la excomunión, que era la pena espiritual más severa. Se consideraba un crimen particularmente odioso, ¿sabes? Ya, me imagino. ¿Y si el robo ocurría dentro de la posada? ¿Respondía el mesonero? Sí, como comentábamos antes, por esta influencia del derecho romano, la responsabilidad del mesonero estaba claramente establecida. Respondía por los robos cometidos en su establecimiento. Aunque no fuera él. Claro, no solo por sus empleados, sino incluso por otros huéspedes habituales. Y las penas para el ladrón solían ser más graves si la víctima era un peregrino. Había una protección extra. Otra eventualidad trágica, claro, era la muerte durante el viaje. ¿Qué pasaba entonces con el peregrino y sus cosas? Pues tenían derecho a hacer testamento. Oralmente, ante testigos o por escrito. De hecho, sabemos que en los hospitales más importantes del camino solía haber un escribano disponible precisamente para esto. ¿Estaba previsto? Sí, era algo previsto y regulado. ¿Y si morían sin testamento? ¿Intestados, que se dice? Aquí la legislación fue, bastante caótica y cambiante durante siglos. Dependía mucho del lugar y la época. Por ejemplo. Pues a veces heredaba parte de los bienes el mesonero, que lo había acogido, otras se repartían entre sus compañeros de viaje si los tenía y eran del mismo origen, otras veces reclamaba a los bienes el rey, otras el obispo local. Un lío. Un poco sí. Hubo intentos de unificar, como los de Alfonso IX o las partidas de Alfonso X. Estas tendían a asegurar que los bienes llegaran a los herederos legítimos, si era posible, o que se usaran para fines piadosos, su entierro, la iglesia local, la lucha contra los musulmanes, si no había herederos localizables. Pero lo más común era que el peregrino, consciente del riesgo, pues intentara dejar sus cosas arregladas antes o durante el viaje. Y la propia ruta ofrecía una red de apoyo, ¿no? Con monasterios y hospitales. Fundamental. Esa red de monasterios, sobre todo cluniacenses y cistercienses, y los muchísimos hospitales que jalonaban el camino, ofrecían asistencia, material, como comida y cama, y también espiritual. Si un peregrino fallecía, se le procuraba un entierro digno, se pagaba con sus bienes si los tenía, o a cargo del hospital o la comunidad si era pobre. Había cementerios específicos para ellos incluso. Pero como decíamos antes, no todo era devoción y protección. El estudio habla de la cara oscura, el fraude, los falsos peregrinos. Parece que desde muy pronto hubo gente aprovechándose. Exactamente. El fenómeno de la picaresca asociada al camino fue, una constante. Ya en el siglo XII, el Liber Sancti Jacobi, que es parte del Códice Calixtino, alertaba sobre individuos que se disfrazaban de peregrinos. ¿Para qué? Pues para mendigar abusivamente o directamente para delinquir. Esto generó una tensión creciente y, claro, una necesidad de controlar quién peregrinaba de verdad y quién no. ¿Y cómo se controlaba eso? Principalmente exigiendo licencias o autorizaciones para peregrinar. Permisos. Sí, permisos. Tanto laicos como clérigos necesitaban un permiso de su autoridad competente, el obispo, el abad, la justicia local. Estos documentos servían también como salvoconducto, como un pasaporte del peregrino. Y los reyes intervinieron para frenar el fraude, claro. De forma recurrente, sí. Hubo leyes en las Cortes de Castilla ya en el siglo XVI intentando definir qué era camino derecho y limitar los movimientos de los sospechosos. Pero la medida más drástica, digamos, llegó con Felipe II. Su famosa pragmática, que era un tipo de decreto real con fuerza de ley, de 1590 fue, un punto de inflexión. ¿Qué decía esa pragmática? Suena importante.
Pues prohibía a los españoles usar el hábito de romero sin una licencia muy detallada de la justicia de su pueblo, con datos personales, fecha de partida, todo. Ah, muy controlado. Y fijaba la ruta estrictamente. Prohibido desviarse más de 4 leguas. Exigía también permisos eclesiásticos sellados, las dimisorias. Y los extranjeros, lo mismo, necesitaban documentación. ¿Y si no cumplías? Pues incumplir esto te convertía automáticamente en vagabundo, con las duras penas que eso conllevaba en la época. Era un control férreo, sí, y ojo, no solo en España, ¿eh? En Francia, Luis XIV también emitió edictos muy severos en el siglo XVII. También. Sí, exigiendo permisos reales y certificados para peregrinar fuera del reino, con penas que llegaban a las galeras. Se justificaba por interés público y seguridad. Vemos una tendencia general al control en Europa. Incluso las propias ciudades del camino, como Santiago, dictaban ordenanzas durísimas contra los belitres y contrahechos, que son términos de la época para pícaros y vagabundos, que llegaban socolor de romería, bajo apariencia de peregrinos. ¿Qué les hacían? Pues limitaban su estancia a 3 días y amenazaban con azotes. Y todavía en el siglo XVIII, figuras como el padre Feijó denunciaban a esos tunantes que vivían de la caridad bajo capa de devoción. Feijó escribía con mucha ironía que le resultaba sospechoso que muchos conocieran al detalle santuarios de toda Europa. Decía algo como: visitar tantos santuarios para devoción es mucho, para curiosidad y vagabundería nada sobra. Buena frase. Esta sospecha y control pues persistieron hasta bien entrado el siglo XIX. Pero más allá de lo estrictamente legal, de las normas y los controles, todo este flujo constante de gente tuvo un impacto cultural y social gigantesco, ¿no es así? Sin duda alguna. Aquí vemos otra dimensión que es fascinante. La aplicación de normas comunes a gente de toda Europa a lo largo de la ruta contribuyó a crear un espacio jurídico y cultural compartido. Casi un precursor del derecho europeo o internacional. Fomentó enormemente la conexión entre la península ibérica y el resto de Europa, ¿eh? ¿En qué se notó concretamente ese intercambio? Pues en muchísimos campos. A través del camino llegó a España el arte románico, que aquí además se fusionó con influencias locales, incluso árabes. Ah, claro. Llegaron los cantares de gesta franceses, las ideas, las modas, y a la inversa, los peregrinos europeos se llevaron de vuelta conocimientos de la cultura hispánica, cristiana, musulmana y judía. Conocieron la poesía galaico-portuguesa, la filosofía, la ciencia. Se dice incluso que el Milagro del Cebreiro, un lugar emblemático del camino, pudo inspirar parte del Parsifal de Wagner. Fue un crisol cultural impresionante, de verdad. Y también transformó las sociedades por las que pasaba, imagino. Claro, propició el surgimiento la consolidación de una clase media urbana ligada a los servicios del camino. Comerciantes, artesanos, posaderos, cambistas, gente que vivía de atender a esa corriente continua de viajeros. Y su influencia llegó incluso a América. Empezaron a llegar peregrinos desde allí. Y como testimonio, pues un montón de ciudades americanas se fundaron con el nombre del apóstol. ¿Ah, sí? Sí, Santiago de Chile, de Cuba, de Compostela, en México. Hasta una 30. Increíble. Entonces, recapitulando un poco, lo que nos muestra este análisis del estatuto jurídico es que el Camino de Santiago fue mucho más que fe o cultura. Fue un fenómeno social increíblemente complejo, con su propio sistema legal, un sistema creado para proteger al peregrino, sí, pero también para controlar a esa enorme y diversa masa humana. Exactamente. Se desarrolló una Lex Peregrinorum, un derecho propio, que evolucionó durante siglos. Se fue adaptando a las necesidades, a los valores y también a los miedos de cada época. Pasó de un énfasis inicial en la protección contra peligros físicos, como el bandidaje, a una preocupación creciente por el control social, la picaresca, el vagabundeo, ya en la Edad Moderna. Siempre fue una mezcla delicada de, digamos, privilegio y vigilancia. Es curioso cómo esas tensiones que vemos en la historia, acoger versus controlar, proteger la autenticidad frente al fraude, la libertad del viajero frente a la seguridad del territorio, siguen muy presentes hoy en día en otros contextos, ¿verdad? Ciertamente. Totalmente de actualidad. Y nos deja una pregunta interesante para reflexionar. Algo que quizá va más allá de los documentos históricos. A ver. Aunque hoy las leyes sean otras, ¿hasta qué punto la experiencia actual del camino sigue influida por esa herencia invisible, por ese antiguo código del camino?
¿Qué estatuto no escrito, qué normas sociales, qué expectativas y quizá qué controles sutiles operan sobre el peregrino moderno? Siendo tal vez herederos inconscientes de toda esa larga historia jurídica y social. Algo en lo que pensar mientras se sigue andando, ¿no?